José Augusto Ceccarelli. Consummationem saeculi, nuestra época. Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque consummationem saeculi. Y mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Sabemos que la enunciación de lo remarcado en varios documentos pontificios, es redirigido directa y puntualmente, solo a la última frase con la que termina el majestuoso Evangelio de San Mateo, en su versículo 20 del capítulo 28. Es hasta ese momento, la consumación del siglo, donde Jesucristo nuestro Señor ha de estar con sus apóstoles, a quienes previamente encomienda misión. La duración de la promesa tiene como límite claro la consumación del siglo, no el último día o el fin. Las escrituras son claras al diferenciar lo antes remarcado, disparidad que he de demostrar en las siguientes líneas. Eso quiere decir que la Iglesia ha de desaparecer, o convertirse en un ente neumático a partir de la consumación del siglo, o pasar a ser un cuerpo cadavérico por no tener cabeza visible y un colegio apostólico. No es así, ya que la Iglesia, gracias a la bula cum ex apostolatus a officio y la vacantis apostolica sedis, está perfectamente intacta tal como la gobernó SS. Pío XII y sus predecesores, debido a que gracias a su disciplina la preservó de toda usurpación, tanto de los conciliares, como de los autonombrados neogalicanos del tucismo / lefebrismo, y es en ese mismo estado natural a su esencia, que fueron quitadas a voluntad divina, las espadas que ésta poseía mediante las cuales, impedía dar paso al hombre de pecado de la 2 carta a los tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Aquello que es quitado de en medio, es lo que conocemos con el vocablo griego de ocatejón, en latín qui tenit nunc, el que ahora le detiene o está firme, el imperio romano según San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo y San Justino, por nombrar algunos, que identificaron de esta manera al catellón. Dicha equivalencia, parecía estar fuera de lugar dado que el imperio romano había expirado hace siglos. Sin embargo, esta identificación es increíblemente precisa y acertada por los siguientes aspectos a considerar. La Iglesia católica es la sucesora del Imperio romano, una vez pagano y posteriormente convertido, siendo su estructura, un medio de expansión para la fe, dando lugar a lo que conocemos como cristiandad. Como sucesora la Iglesia evangelizó, primeramente, los territorios que componían el dominio imperial, teniendo a su vez la Iglesia, un poder espiritual, y además, uno temporal afín, sobre el orbe. Estos poderes, son las espadas que empuñaba la Iglesia. S.S. Bonifacio VIII, de eterna memoria, describió las mismas en aquella infalible y providentísima bula Unam Sanctam. Nos informan los textos de los evangelios que en esta Iglesia y en su poder hay dos espadas, a saber, la espiritual y la temporal. Porque cuando los apóstoles dicen, he aquí hay dos espadas, LC 22, 38, es decir, en la Iglesia, mientras hablaban los apóstoles, el Señor no respondió que fueran demasiadas, sino suficientes. Ciertamente, quien niega que la espada temporal está en poder de Pedro, no ha escuchado bien la palabra del Señor que ordena, mete la espada en la vaina, MT 26,52. Ambas, por lo tanto, están en poder de la Iglesia, es decir, la espada espiritual y la material, pero la primera debe ser administrada por la Iglesia, y la segunda también por la Iglesia, la primera en manos del sacerdote, esta última por manos de reyes y soldados, pero por voluntad y consentimiento del sacerdote. El catejón contaba con estas fisbertas que le fueron quitadas. Una, la temporal, fue perdiendo su filo a medida que la cristiandad perdía reinos afines. Como sucesos trascendentes podemos enunciar a la pérfida Revolución Francesa, la disolución de los estados pontificios, la Primera Guerra Mundial, etc. La espada espiritual, le fue expropiada de cuajo con la quita de Pedro, que gobierna el cristiano imperio de la Iglesia, el 28 de octubre de 1958, puntualmente con la usurpación de Rancali. Hasta la consumación del siglo, la Iglesia conserva sus espadas, estas son quitadas al no tener un pontífice vivo corporalmente y entrar en la presente vacancia de la sede, tras la usurpación o abominación para la desolación, que veremos más adelante. Conclusión, el catejón refiere a la Iglesia católica, en ejercicio de las espadas, una espiritual y una temporal. Es así como primeramente se lo identificó con el Imperio romano, que ejercía estos poderes en un plano material y pagano, de los cuales se apropió la Iglesia para cristianizar a los pueblos. Hoy, con el devenir de la gran apostasía, la abominación para la desolación, la quita del romano pontífice, la quita tanto del catejón como de la Santa Misa, y el hombre de pecado manifestado, ipso facto, notamos el acierto de la caracterización agustiniana. Continuando lo concerniente a la consumación del siglo, momento en que se suprimen las espadas del catejón, vamos a tomar como referencia el texto de la Vulgata, siendo esta versión nuestro camino seguro a la hora de profundizar en los textos sagrados, siguiendo el mandato y recomendación de SS. San Pío X, SS. Pío XII, y el Concilio Tridentino. Deben ser tenidos por sagrados y canónicos los libros enteros con todas sus partes, tal como se han solido leer en la Iglesia Católica y se hallan en la antigua edición Vulgata latina, CFSI Owensi de Trento, SES 4 de Crele, en Ench. Bibl. N45. Se encomendó a los monjes benedictinos el cargo de investigar y preparar los estudios en que haya de basarse la edición de la versión latina de las escrituras que recibió el nombre de Vulgata, Epistula ad Regum. De Aidanum Gasquet, de Ti. 3 Dec. 1907, PIX Acta 4 P 117.119, Ench.
Bibl. N285S. Esta privilegiada autoridad o, como dicen, autenticidad de la Vulgata no fue establecida por el concilio principalmente por razones críticas, sino más bien por su legítimo uso en las iglesias durante el decurso de tantos siglos, con el cual uso ciertamente se demuestra que la misma está en absoluto, inmune de todo error en materia de fe y costumbres, de modo que, conforme al testimonio y confirmación de la misma iglesia, se puede presentar con seguridad y sin peligro de errar en las disputas. Lecciones y predicaciones, y, por tanto, este género de autenticidad no se llama con nombre primario crítica, sino más bien jurídica. S.S. Pío XII, Encíclica Divini Afflante Spiritu, 30 de septiembre de 1943, sobre los estudios bíblicos. Aquí la cita en cuestión del Evangelio de San Mateo. Conclusión, entiéndase como consumación del siglo, en singular, todas las frases o citas similares, que se remitan al Evangelio de San Mateo, cap 28, 20, es decir, a la duración del catejón en nuestra línea temporal, desde el inicio de su actividad evangelizadora, hasta su reciente quita, y no hasta el fin del mundo, fine mundi, o día final, finem dierum. La terminología es clara. Entendido lo anterior, viene la siguiente cuestión, ¿qué es la consumación del siglo? Es el término de una época y el comienzo de otra, ni más ni menos. ¿Cómo llegamos a esta conjetura? Por medio de lo citado en ese Mateo 28, versículo 20 y en puntal, ese Mateo Xib, versículo 3. Nuestro Señor al contestar, identifica las tres partes de la pregunta. Cabe destacar, que tanto las preguntas como las respuestas, comparten los siguientes patrones. Así como son tres las preguntas o partes que componen la pregunta hecha a nuestro Señor. Tres son las respuestas correspondientes a cada una. Estas tres respuestas, contienen un comienzo, una descripción y un final, estos caracteres son evidentísimos. La primera corresponde a, ¿cuándo sucederán estas cosas?, es decir, la destrucción del templo. Aquí vemos que Cristo responde con los lineamientos antes marcados por él, y termina con un hasta el fin. Destaco, que nuestro Señor en su réplica, no hizo mención de hasta la consumación del siglo, respondiendo en su lugar el que persavir hasta el fin barrausque infinem, en su cristalina contestación acerca de que el fin no es la consumación del siglo, sino dos tiempos distintos. Pasamos ahora a la segunda, ¿y qué señal habrá de tu venida? Nuevamente, tenemos una descripción breve de lo que ha de suceder, y luego, esta segunda parte es rematada con vendrá el fin barra veniet consummatio, mismo patrón que la pregunta primera. Llegamos a la parte más importante, la tercera parte de la pregunta, y, ¿qué señal?, de la consumación del siglo. La descripción de esta época comienza con la abominación de la desolación en el lugar santo, descrita por Daniel el profeta, y termina en los últimos versículos del capítulo Xib, los 50 y 51, donde Cristo anuncia su llegada y el juicio final, la descripción más larga del capítulo, a partir de la abominación desoladora estando en el lugar santo, hasta el día del juicio. Todo esto marca claramente que la consumación del siglo, de lo respondido por el Señor, es una etapa previa al juicio final, con inicio y fin. Esto no es interpretación, es lectura literal y en secuencia, nada más. Son tres las preguntas o partes, tres las respuestas, todas con comienzo, descripción y final. Por tanto, si nuestro Señor sostiene en su respuesta que la abominación de la desolación es señal de la consumación del siglo, que es la abominación de la desolación. La respuesta está en Daniel, donde nos redirige nuestro Señor. ¿Qué dice el profeta Daniel al respecto? Dice lo siguiente. Tenemos en este momento indicios sobre qué sería la abominación para desolación, puesta por un rey impío. Este impío entra en escena cuando es quitado el catejón de en medio, según el apóstol San Pablo, y se detalla en el comentario introductorio al capítulo 13 de Daniel de la Vulgata de Estío. El texto dice para desolación, es decir, la abominación produce desolación. ¿Qué es desolación según la RAE? Acción o efecto de desolar, 1 tiar. Asolar, destruir. Barra 2. Tiar. Causar a alguien una aflicción extrema. Barra 3. PRNL. Afligirse, angustiarse con extremo. Podríamos decir que es una destrucción que aflige en demasía. Sin embargo, el término todavía está poco definido. Es allí donde, con su prerrogativa infalible en cuestiones de fe y en una bula, SS. Pablo IV termina de develar el misterio. El mencionado pontífice identificó a la abominación para desolación como la usurpación de la sede petrina, que sigue aún puesta en el lugar santo en nuestros días, para la destrucción de las almas. 1. Más alto está el desviado de la fe, más grave es el peligro. Considerando la gravedad particular de esta situación y sus peligros al punto que el mismo romano pontífice, que como vicario de Dios y de nuestro Señor tiene la plena potestad en la tierra, y a todos juzga y no puede ser juzgado por nadie, si fuese encontrado desviado de la fe, podría ser acusado y dado que donde surge un peligro mayor, allí más decidida debe ser la providencia para impedir que falsos profetas y otros personajes que detentan jurisdicciones seculares no tiendan lamentables lazos a las almas simples y arrastren consigo hasta la perdición innumerables pueblos confiados a su cuidado y a su gobierno en las cosas espirituales o en las temporales, las espadas, y para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación para la desolación, abominatio in loco santo, predicha por el profeta Daniel, con la ayuda de Dios para nuestro empeño pastoral,
no sea que parezcamos perros mudos, ni mercenarios, o dañados los malos vinicultores. Anhelamos capturar las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. Conclusión, la nula elección de los últimos 6 no papas, es la abominación para la desolación, la señal de la consumación del siglo, que como divisamos por todo lo ya acontecido, no es la parusía o el último día, sino el comienzo del fin hasta la parusía, una etapa previa. Cita del profeta Daniel como respaldo interpretativo. Tomado de Daniel 12 de la Vulgata de Felipe Estío. Liberación del pueblo de Dios. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, príncipe grande, que es defensor de los hijos de tu pueblo, y vendrá tiempo, cual no fue desde que las gentes comenzaron a ser hasta aquel tiempo. Y en aquel tiempo será salvo tu pueblo, todo el que se hallare escrito en el libro. Y muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, y otros para oprobio, para que lo vean siempre. Mas los que hubieren sido sabios, brillarán como la luz del firmamento, y los que enseñan a muchos para la justicia, como estrellas por toda la eternidad. Mas tú, Daniel, ten cerradas estas palabras, y sella el libro hasta el tiempo determinado, usque ad tempus statutum, muchos lo repasarán y se multiplicará la ciencia. Y miré yo, Daniel, he aquí como otros 2 que estaban en pie, el uno de este lado sobre la ribera del río y el otro de aquel sobre la otra ribera del río. Y dije al varón, que estaba vestido sobre ropas de lino, y en pie sobre las aguas del río, cuando se cumplirán estas maravillas. Y oí al varón, que vestido de ropas de lino, y en pie sobre las aguas del río habiendo alzado su derecha y su izquierda hasta el cielo, y juró por el que siempre vive diciendo, que en tiempo, y tiempos, y mitad de tiempo. Y cuando fuere cumplida la dispersión de la congregación del pueblo santo, serán cumplidas todas estas cosas. Y yo oí, y no lo entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué acaecerá después de estas cosas? Y dijo, anda Daniel, que cerradas y selladas están estas palabras hasta el tiempo señalado. Muchos serán escogidos y blanqueados, y probados como por el fuego, y los impíos obrarán con impiedad, y ningún impío entenderá, mas los sabios entenderán. Y desde aquel tiempo en que fuere quitado el sacrificio perpetuo, y fuere puesta la abominación para desolación, serán 1290 días. Bienaventurado el que espera, y llega hasta 1335 días. Mas tú ve al término señalado, y tendrás reposo, y permanecerás en tu suerte hasta el fin de los días, finem dierum. Paso a exponer el capítulo 12 del profeta Daniel, tomado de la Sagrada Biblia de Monseñor Dr. Sitraubaingue. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe y defensor de los hijos de tu pueblo, y vendrá tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que existen naciones hasta ese tiempo. En ese tiempo será librado tu pueblo, todo aquel que se hallare inscrito en el libro. También muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia y vergüenza eterna. Entonces los sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los que condujeron a muchos a la justicia, como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, encierra estas palabras, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos buscarán y se acrecentará el conocimiento. Y yo, Daniel, miré y vi otros 2 que estaban en pie, el uno aquén del río y el otro allén del río. Y dijo, uno de los 2, al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, cuando levantando su diestra y su izquierda hacia el cielo juró por aquel que vive eternamente que eso será dentro de un tiempo, 2 tiempos y la mitad, de un tiempo, y que todas estas cosas se cumplirán cuando el poder del pueblo santo sea completamente destruido. Yo oí, pero no comprendí. Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y blanqueados y acrisolados, pero los malos seguirán haciendo el mal, y ninguno de los malvados entenderá, mas los sabios entenderán. Desde el tiempo en que será quitado el sacrificio perpetuo y entronizada la abominación desoladora, pasarán 1290 días. Bienaventurado el que espere, y llegue a 1335 días. Tú, empero, marcha hacia tu fin y descansa, y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días, finem dierum. Entonces, tanto, usque ad tempus statutum, o, hasta el tiempo determinado o tiempo de la angustia, y, finem dierum, o, día final, denotan 2 sucesos distintos en la línea temporal. Usque ad tempus statutum, expresado primeramente, y continúa con una descripción de lo que ha suceder en ese lapso temporal, hasta que Daniel pregunta cuándo han de suceder lo proyectado, respondiendo el varón, y cuando fuere cumplida la dispersión de la congregación del pueblo santo, o dispersión de los fieles causada por la gran apostasía, serán cumplidas, en esa época, el tempus statutum, todas estas cosas, las ya descritas. Se plantea una nueva pregunta al varón, sobre el devenir último de estas cosas, y como respuesta tenemos, purificación, blanqueamiento, prueba, impiedad que causa ceguera, el privilegio de los sabios de entender, a quienes tienen santo temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, Proverbios 9, 10, se les ha de conceder entendimiento de la operación el error, y la abominación para desolación, coronación opuesta de los anticristos usurpadores, la causante de la operación del error y quita de Santa Misa, sucesos conectados.
Luego, recomendación de dirigirse al término y permanecer en su suerte, o en santidad y obediencia, hasta ese día final / finem vierum, denotamos aquí, el aviso de cómo hemos de accionar en las hasta la gloriosísima parusía. Conclusión del término consumación del siglo. Consummationem saeculi / tempus statutum, son identificados como sinónimos o iguales periodos, productos del inicio la gran apostasía final, con la usurpación de la sede, la abominatio in loco santo. Quita del catejón, dada la quita del romano pontífice. Quita del santo sacrificio, predicho por el profeta Daniel y afirmado por santos y doctores, al no existir clero católico durante la consumación del siglo, debido a la apostasía en masa por parte de aquellos se adhirieron al conciliábulo y se apartaron de la comunión de SS. Pío XII, último vicario de Cristo, al violar la vas. Purificación, blanqueamiento y prueba mediante la operación del error. Importancia de los siguientes documentos para entender la cuestión, dada su relación con la consumación del siglo: Pastora Eternus, Bulla cum ex apostolatus a Afisiou, y Vacantis apostolica sedis. Impíos y rebeldes rumbo al Hades, y sabios santificándose hasta el fin, usque infinem, o la venida de nuestro amado Señor a desarrollarse ese, día final / finem vierum. Estado actual de la Iglesia en la consumación del siglo. Nuestro amado Papa Pacelli, expresa lo siguiente en Mystici Corporis Christi, sobre el cuerpo místico de Cristo. Se funda no solo en él, sino también en Pedro, como en fundamento visible, la gobierna, además, visiblemente por aquel que en la tierra representa su persona. Que Cristo y su vicario constituyen una sola cabeza lo enseñó solemnemente nuestro predecesor Bonifacio VIII, de inmortal memoria, por las letras apostólicas Unam Sanctam, y nunca desistieron de inculcar lo mismo sus sucesores. Hállanse, pues, en un peligroso error quienes piensan que pueden abrazar a Cristo, cabeza de la Iglesia, sin adherirse fielmente a su vicario en la tierra. Porque, al quitar esta cabeza visible, y romper los vínculos sensibles de la unidad, oscurecen y deforman el cuerpo místico del Redentor, de tal manera que los que andan en busca del puerto de salvación no pueden verlo ni encontrarlo. Siguiendo el mismo lineamiento, cito a DZ 360, si alguno condena dogmas, mandatos, interdictos, sanciones o decretos promulgados por uno que preside la sede apostólica para la fe católica, para la disciplina eclesiástica, para la corrección de los fieles, para la enmienda de los criminales, o por entredicho o de amenaza o de futuros males, sea anatema. Leemos también del Concilio Vaticano: si alguno dijere así que el romano pontífice tiene, no la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre la Iglesia universal, no solo en las cosas que pertenecen a la fe y a la moral, sino también en las que pertenecen a la disciplina, sobre los pastores y los fieles en conjunto e individualmente, sea anatema, tomado de DZ 1831. Y del Papa San Pío X en Pastendido Uminici Gregis, toda sociedad necesita una autoridad directiva. De ahí la triple autoridad en la Iglesia católica: disciplinaria, dogmática, litúrgica, sentencia contenida en DZ 2091. De esta manera, se anatema a los anómicos tucistas lefebristas por quitar de en medio el código pio-benedictino, y la base del último vicario, la doctrina protegida dentro de la base y en la misma tesitura, ASS. Pío XII del Camino. Párrafo aparte, sabemos además, que la Iglesia ha de contar hasta el día final con elementos visibles e invisibles en el orbe, conservando además sus 4 notas, pese a perder las espadas o su carácter de catejón en la consumación del siglo, también entendida esta consumación como el final de la era de la cristiandad o el cristiano imperio, reflejado en un buen número de naciones de antaño, envuelto actualmente el mundo por gobiernos apóstatas. Este maligno régimen globalizado, que algunos han logrado visualizar, pero que esperan peores contextos en el plano material y espiritual, siendo que el presente contexto es el cumplimiento del reinado sin oposición del príncipe mundano, panorama que contiene los parámetros ideales para sumergir a la humanidad en una especie de edad marcada por las comodidades y los avances en distintas áreas, que enceguece aún más a quienes de por sí suponen que estos tiempos no son los finales, o que puede este presente oscuro tener todavía un giro típico de un trabajo narrativo de ficción, cuando la gran debacle ya se dio en el plano más importante, el espiritual. En este aspecto el discurso escatológico de nuestro Señor en San Mateo capítulo XI, al proyectar la concatenación de hechos a suceder, revela que tal apostasía no tiene reversión. En este sentido, SS. Pío XII aseguró con su suprema autoridad en Summi Pontificatus, que esta época en particular, es la era de la última Iglesia, la de la Odisea, donde se da por finalizada la última de las 7 etapas, dando lugar a la parusía. ¿Qué época ha tenido mayor necesidad de estos bienes que la nuestra? ¿Qué época más que la nuestra, a pesar de los progresos de toda clase que ha producido en el orden técnico y puramente exterior, ha sufrido un vacío interior tan crecido y una indigencia espiritual tan íntima? Se le puede aplicar con exactitud la palabra aleccionadora del Apocalipsis: dices, rico soy y opulento y de nada necesito, y no sabes que eres mísero, miserable, pobre, ciego y desnudo, AP 3, 17, punto. Posteriormente viene el juicio final, no una supuesta restauración, o un periodo que contenga elementos de tinte milenarista o milenarismo mitigado, también condenada en el reinado del último pontífice en julio de 1944. Ya planteado estos aspectos, debemos reconocer de entre tanto fraccionamiento, quienes componen la Iglesia en su situación actual, analizando qué caracteres componen el cuerpo de la estructura de aquellos que demandan la membresía en la esposa,
puntualizando en el aspecto fundamental de la apostolicidad, ya que contando con esta, las demás notas se conservan. La apostolicidad es la marca por la que reconocemos a la Iglesia de entre tantas, como idéntica a la Iglesia fundada por Jesucristo sobre los apóstoles, indicación más segura de la verdadera Iglesia de Cristo, siendo además la más fácil de examinar, ya que la Iglesia permanece sin cambios, infalible en su enseñanza, por ende, se sigue que si la Iglesia de Cristo todavía existe, debe estar enseñando su doctrina. Por eso la apostolicidad de misión es garantía de la apostolicidad de la doctrina. San Cipriano, EP 76, ad magnum Novaciano no está en la Iglesia, ni puede ser considerado obispo, porque en desacato a la tradición apostólica fue ordenado por sí mismo sin suceder a nadie. Concluimos que la Iglesia de los apóstoles es idéntica en origen, doctrina y misión. El mismo hecho de la separación destruye la apostolicat de misión o jurisdicción. Es evidente que la autoridad solo puede transmitirse por sucesión legítima de época en época. No puede haber sucesor legítimo en la Iglesia de Cristo que no haya recibido jurisdicción directa o indirectamente por medio de concesiones, de su suprema autoridad, tal como dispone S.S. León XIII en Satis Cognitum. Por esto hay necesidad de hacer aquí una advertencia importante. Nada ha sido conferido a los apóstoles independientemente de Pedro, muchas cosas han sido conferidas a Pedro aislada e independientemente de los apóstoles. San Juan Crisóstomo, explicando las palabras de Jesucristo, y en 21,15, se pregunta, ¿por qué dejando a un lado a los otros se dirige Cristo a Pedro? Y responde formalmente, porque era el principal entre los apóstoles, como la boca de los demás discípulos y el jefe del cuerpo apostólico. Solo él, en efecto, fue designado por Cristo para fundamento de la Iglesia. A él le fue dado todo el poder de atar y de desatar, a él solo confió el poder de apacentar el rebaño. Al contrario, todo lo que los apóstoles han recibido en lo que se refiere al ejercicio de funciones y autoridad lo han recibido conjuntamente con Pedro. Si la divina bondad ha querido que los otros príncipes de la Iglesia tengan alguna cosa en común con Pedro, lo que no ha rehusado a los demás no se les ha dado jamás sino con él. Él solo ha recibido muchas cosas, pero nada se ha concedido a ninguno sin su participación. Es momento de citar a S.S. Pío XII, en la misma tesitura. Más a los párrocos y a los cuaresmeros de Roma. El vicario de Cristo es el centro de su unidad y la fuente de la autoridad, pues a él deben estar unidos todos los demás pastores, que de él reciben inmediatamente su jurisdicción y su misión, a él corresponde confirmarlos en la fe, como pastor primero y universal, y, como pastor de los pastores, prevenir y corregir los abusos, guardar inviolable el depósito de la doctrina de Cristo y de la santidad de la moral, condenar auténticamente el error. Solo él, sucesor de Pedro, piedra fundamental de la Iglesia. Mas ad apostolorum principis. Volvimos a referirnos a esta enseñanza con estas palabras: la potestad de jurisdicción que se confiere directamente por derecho divino al sumo pontífice llega a los obispos por ese mismo derecho, pero solo a través del sucesor de Pedro, al que no solo los fieles sino también todos los obispos están obligados a estar constantemente sujetos y a adherirse tanto por la reverencia de la obediencia como por el vínculo de la unidad. Vamos a proyectar lo anterior, sobre las distintas estructuras reclamantes a ser la esposa. Primero se descarta a la ramera conciliar, esta nueva religión profetizada por Roncalli, formada bajo la tutela de Mountini, y sustentada por sus posteriores sucesores. Más allá que esta, a simple vista, no cuente ni siquiera con una nota de las 4, cuenta con visibilidad plena, totalmente estéril si no cuenta con apostolicidad y las demás marcas, más allá de contar una cabeza que no es Pedro, pero sí su antítesis. Sí S.S. Bonifacio VIII asevera infaliblemente que Cristo y Pedro son una misma cabeza, igual regla se aplica para los no papas de la consumación del siglo, siendo estos a su vez antipapas y anticristos, unificados en el cuerpo de la meretriz babilónica. Indagar en las semejanzas de las descripciones que nos suministran las Sagradas Escrituras y el Magisterio, entre estos últimos 6 impostores con el Anticristo, las bestias apocalípticas, el falso profeta y el hombre de pecado, sumado a todo el legado apóstata de sus antipontificados y el más grande engaño entramado a millones de almas, el misterio queda revelado por los hechos en sí. La fraternidad lefebrista, también visible, pero en menor proporción que su reconocida madre infiel y su cabeza luciferina, tampoco cuenta con apostolicidad. Estos sabidos deformadores de la verdad, las tantas contradicciones doctrinales que la envuelven, y su terca manera de reconocer a la ramera como si fuera la esposa, hace que no merezca este análisis, más que estas pocas líneas. El cuerpo acéfalo del tucismo, que además cuenta con miembros venidos del lefebrismo, tornándose en un cisma híbrido, que correctamente profesa la vacancia actual de la sede, pero niega incurriendo en cisma, al documento promulgado para la presente vacancia, tiene como fruto visible a las tantas fracciones en desunión que le derivan, asemejándose con el protestantismo y el típico proceder fociano, justificando su accionar cismático basado en la sola validez como suprema lex osalas. Animarum para distribuir disque sacramentos. Por su parte S.S. San Pío X en Pastendi Domini Gregis, destaca cuál es la errada cosmovisión que tienen los modernistas de los sacramentos. Esta desacertada concepción del culto exterior y los sacramentos, es lo que los vuelve reos de los mismos. S.S. San Pío X en la Pastendi, en lo que mira al culto sagrado, poco habría que decir a no comprenderse bajo este título los sacramentos, sobre los cuales defienden los modernistas gravísimos errores. El culto, según enseñan, brota de un doble impulso o necesidad, porque en su sistema, como hemos visto,
todo se engendra, según ellos aseguran, en virtud de impulsos íntimos o necesidades. Una de ellas es para dar a la religión algo de sensible, la otra a fin de manifestarla, lo que no puede en ningún modo hacerse sin cierta forma sensible y actos santificantes, que sean llamados sacramentos. Estos, para los modernistas, son puros símbolos o signos, aunque no destituidos de fuerza. Para explicar dicha fuerza, se valen del ejemplo de ciertas palabras que vulgarmente se dice haber hecho fortuna, pues tienen la virtud de propagar ciertas nociones poderosas e impresionan de modo extraordinario los ánimos superiores. Como esas palabras se ordenan a tales nociones, así los sacramentos se ordenan al sentimiento religioso, nada más. Hablarían con mayor claridad si afirmasen que los sacramentos se instituyeron únicamente para alimentar la fe, pero eso ya lo condenó el Concilio de Trento. Si alguno dijere que estos sacramentos no fueron instituidos sino solo para alimentar la fe, sea excomulgado. Punto. El recurrente desacato a S.S. Pío XII de parte de todo el linaje tucista, generando aún más sectas sin apostolicidad alguna, que al momento de persistir y desobedecer al mencionado Papa, derogando la basa conveniencia, y toda la doctrina que ésta salvaguarda. Refuerzo el siguiente concepto doctrinal en relación a lo anterior: la jurisdicción produce apostolicidad de misión. La validez sin jurisdicción solo produce actos nulos, sacrílegos y meras profanaciones, como ya lo remarcó S.S. Pío VI, unos ministros sin misión y pastores sin jurisdicción, y por consiguiente párrocos intrusos, no harían sino actos nulos, y que todas las funciones que ejercieran serían otras tantas profanaciones. De igual manera, este tampoco es el caso de los tucistas, ya que todo intento de usurpación de facultades petrinas de jurisdicción, es irrito, nulo y sin efecto, dispuesto bajo la suprema autoridad de S.S. Pío XII en la vas. Desentenderse de la vas, es romper el vínculo, la unidad o comunión con el Papa, y ninguna causa, por más bien aparente que suponga, es justificable para adentrarse en el cisma. Es así, que S.S. León XIII caracterizó al cisma como inviable. Poseen una estructura sin Pedro, pretendiendo que ésta funcione sin él, demostrado ya en su praxis, prescindiendo del único cimiento donde pueden apoyarse sin errar, el Papa. Pretender hacerlo citando torcidamente la Opinio Theologorum, en contra de S.S. Pío XII, tampoco basta. El tucismo dejó de necesitar desde su conformación, de la piedra angular, por ende, su estructura se cae a pedazos. Según este oráculo, es evidente que, por voluntad y orden de Dios, la Iglesia está establecida sobre el bienaventurado Pedro, como el edificio sobre los cimientos. Y pues la naturaleza y la virtud propia de los cimientos es dar cohesión al edificio por la conexión íntima de sus diferentes partes y servir de vínculo necesario para la seguridad y solidez de toda la obra, si el cimiento desaparece, todo el edificio se derrumba. S.S. León XIII, Satis Cognitum. Las facciones conclavistas se dieron cuenta de esta prima necesidad, y produjeron X cantidad de no papas, entre palmarianos, expalmarianos, bompets, etc. Pretender seguir yendo contra S.S. Pío XII, creyendo que de esta manera podrán elegir un sucesor legítimo, es irracional. Y en caso de volver a elegir uno, obtendrán no un sucesor de Pedro, sino uno de Bompets, que quedó relegado y olvidado, o de Domínguez Gómez. Entonces pregunto, ¿por qué Víctor Bompets no fue sucesor de Pedro, y el venidero sí? ¿Acaso no proviene Bompets de la misma línea no episcopal que aquella que pretende un nuevo sucesor? Sí, es el mismo linaje que tiene como cabeza a Tuc, luego al veterocatólico cabalista Rosa Cruz de Datasen, y sus no consagrados como perpetradores del cisma. La primacía a perpetuidad la tiene el legado de S.S. Pío XII, nadie más. Antes de finalizar, paso a demostrar que los partidarios del desacato tradicionalista, dejan abierta la posibilidad para que la ramera conciliar goce de aquello, que a viva voz reclaman. Si nos centramos en los principios alegados dentro del sistema anómico, encontramos los siguientes: estado de necesidad, las alas animarum sacramentalista de la sola validez, y la aplicación de Epiqueia. Asimismo, y bajo estas razones, tendríamos como esposa a la misma secta conciliar en vez de ellos. Existe una manera más eficaz para garantizar la distribución de los sacramentos, que haciéndolo mediante la adaptación que proponen desde el cisma tradicionalista, logrando que toda la estructura usurpada y el pseudo clero conciliar, goce de estas, es decir, funcionar sin la misión apostólica que brota de la jurisdicción papal, a partir de la sola validez. No, no existe, este sería el medio más eficaz, ya que esta estructura los supera en número y alcance de almas, y sobrepuja sus estructuras mal conformadas. El simple hecho de resistirse a la vas, y negar que la jurisdicción y la apostolicidad ya no provienen solamente de Pedro dadas las circunstancias, da pie a aplicar estos principios, y ya instalado el antecedente, también habilita a dejar de lado la causal de nulidad en la elección pontificia, que quedó en pie dentro la vas, la nulidad por herejía, que tiene por fuente a la bula cum ex apostolatus a officiou. Esta fue la finalidad perseguida por los lefebristas en la década de los 70, es así que reconocieron a Arancali y Mountini como legítimos sucesores, buscando una causa bien fundamentada que derogue la bula paulina, y se encontraron con Epiqueia, mismo principio alegado por el tucismo posteriormente. De esta manera, se puede negar la constitución divina de la Iglesia, hacer a un lado el juicio petrino, y todo el conjunto de cánones y disciplinas que protegen el magisterio, y una vez abatido su mecanismo de defensa disciplinar, se socava la doctrina.
Por este motivo, no nos corresponde desobedecer la disciplina e incurrir en cisma bajo ningún aspecto, por el sacrilegio que comprende. Aquí, encontramos la causa de la rigurosidad de las cláusulas contenidas en los documentos pontificios, que prohíben violar sus páginas, so pena de caer bajo en la ira divina y apostólica. Si bien, cuantitativamente Babilonia la Grande niega una parte mayormente considerable de la fe católica que estos, sin embargo, cualitativamente los tucistas y lefebristas están en idénticas condiciones que la ramera. La membresía católica, se posee mediante la profesión de la fe en su completitud, que ellos no disponen al sostener que es lícito el cisma, negar que la jurisdicción solo se obtiene del Papa, desentenderse del Concilio Vaticano, y del Tridentino en este aspecto, de la forma de organización de la Iglesia, y un largo etcétera. La fe católica es de tal índole y naturaleza, que nada se le puede añadir ni quitar, o se profesa por entero o se rechaza por entero, esta es la fe católica, y quien no la creyere firme y fielmente no podrá salvarse. Encíclica Ad Beatissimi Apostolorum, ss. Benedicto XV. Dentro de estas sectas, alegan de manera acertada, que los ordenados de la secta conciliar recibieron órdenes nulliter por emplearse el ordinal eduardiano de consagración, empero, esta sentencia también recae sobre sus consagraciones episcopales. El motivo de la nulidad del ordinal eduardiano, es un cambio de intención, y dicho cambio de intención, se encuentra también presente en sus omisiones y adaptaciones a la hora de emplear la no consagración episcopal. No es el mismo cambio que del ordinal eduardiano, pero, cumple con la conditio sine qua non estipulada de nulidad, prevista por ss. León XIII, el cambio de intención, que es la parte esencial para que concurra la nulidad. Que se aplique tal nulidad al rito eduardiano de manera puntual dentro de la providentísima bula, es por mediar tal cambio de intención, dentro del ordinal en sí. Tal es así, que se aplica la nulidad por mediar omisión en el rito empleado dentro del cisma tucista / lefebrista, que es romano, pero no aplicado en su completitud, resultando en una intención distinta a la que siempre practicó la Iglesia, ya que el ordinal contiene partes donde imperativamente, manda a proceder con la consagración solo si se cuentan con las debidas letras apostólicas del Papa. Queda claro, como el rito católico de consagración exige la misión apostólica y no la tienen, por tanto, bien deben eliminar en estas sectas, esa parte del rito romano a sabiendas y bajo otra intención, por ende, no hay intención debido a la omisión, y hay cambio del rito católico, ergo, se reciben órdenes nulliter. Con este último defecto de forma está unida a la falta de intención, que se requiere igualmente de necesidad para que haya sacramento. De aquí, que tenemos a Pedro invalidándoles en dos oportunidades, bajo la pluma de ss. Pío XII en la Vas, y en la bula de ss. León XIII, citada por estos. Para reforzar el punto que los mismos tucistas acreditan indirectamente a la ramera, citó la apertura del conciliábulo, donde Rancali también invoca estos principios de adaptación. En efecto, con oportunas actualizaciones y con un prudente ordenamiento de mutua colaboración, la Iglesia hará que los hombres, las familias, los pueblos vuelvan realmente su espíritu hacia las cosas celestiales. Ella quiere venir al encuentro de las necesidades actuales, mostrando la validez de su doctrina más bien que renovando condenas. Y vosotros, secundando las inspiraciones del Espíritu Santo, para lograr que el común trabajo corresponda a las actuales aspiraciones y necesidades de los diversos pueblos. Se concluye, que es de fe católica y divina que la esposa no puede permanecer en aquellos que configuran una iglesia sin Pedro, cortando el vínculo de la unidad mediante el cisma perpetuado contra ss. Pío XII, que se caracteriza por el non serviam luciferino. Volviendo a citar al Crisóstomo en Satis Cognitum, ss. León XIII define lo siguiente. Por esto, si ninguna herejía puede ser legítima, tampoco hay cisma que pueda mirarse como promovido por un buen derecho. Nada es más grave que el sacrilegio del cisma, no hay necesidad legítima de romper la unidad. Como cualquier aspecto de nuestra fe, este no tiene refutación que le menoscabe. La verdadera salas animarum es el sometimiento al dulce Cristo en la tierra, como dispuso ss. Bonifacio VIII en Unam Sanctam. Ahora bien, someterse al romano pontífice, lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda humana criatura. Por más pesado que pueda parecer el yugo que la sede apostólica imparta, este debe ser observado totalmente, por ser preferible cargar con este peso mediante el cual somos probados en la obediencia, antes que romper con la comunión con esta sede, frase memorable de Carlomagno. Cerrando este apartado, es un hecho sostener, que la permanencia en las sectas tucistas, lefebristas y conciliares, resulta en una negación total de la doctrina de la Iglesia y la disciplina que le ampara. Por tanto, me remito a la disciplina vigente para la presente sede vacante, la cual solo un sucesor legítimo de San Pedro puede juzgar su contenido, y al no haber, ésta tiene pleno vigor, anulando y dejando sin efecto con la suprema autoridad de ss. Pío XII, que es la de Cristo, cualquier intento de usurpación de la jurisdicción y facultades papales, como la ordenación de obispos durante la vacancia, sin mediar las debidas cartas apostólicas. De dicha sentencia no podemos desentendernos sin antes incurrir en la ira apostólica y divina. A ningún hombre, por lo tanto, se le permitirá violar esta página de nuestra Constitución, reglamento, abrogación, mandato, interdicto, amonestación, inhibición, precepto, voluntad, o contravenirla con temeridad. Pero si alguno se atreve a intentar esto,
sabe que incurre en la indignación de Dios Todopoderoso, y de sus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. S.S. Pío XII, Vacantis Apostolica Sedis. Una vez observadas las tres estructuras distinguidas por su adaptación al fluir de los tiempos y el desacato papal, que para ruina de las almas se apropian del grueso de quienes se denominan católicos, continuamos con la última restante, es decir, a aquellos que nos encontramos en total obediencia al último Papa, S.S. Pío XII, a su legado doctrinal y disciplinar, disciplina reflejada en la VAS. Por otro lado, afirmamos que en esta obediencia debida a S.S. Pío XII, la Iglesia aún conserva sus elementos visibles e invisibles, sin mutar en un ser neumático, debido a que Cristo aún gobierna visiblemente, visibilem gubernationem, en mystici corporis, mediante la doctrina y disciplina legada del Papa Pacelli, como siempre ha gobernado el Divino Redentor durante los 260 interregnos que se produjeron. Recordemos que siempre fue así, el colegio cardenalicio o apostólico, se regía por el legado del difunto Papa, o el legado que mantuvo o ratificó de sus predecesores, ergo, el gobierno de S.S. Pío XII continúa al no tener sucesor canónicamente electo, sobre todo mediante la VAS, que tiene plenísimo vigor, dado que el objeto de la Constitución Apostólica sigue existiendo al encontrarnos aún en la vacancia posterior a su defunción. Justamente el término es visible, siendo lo material lo que se puede apreciar, en este caso no el difunto Papa en la sede, pero sí su legado magisterial supremo, el de sus predecesores, el Codex y la VAS. En consideración a este aspecto, alego al P. Timoteo Zapalena, S.J., en De Ecclesia Christi. Durante el tiempo de la vacante, la Iglesia permanece firmemente establecida, que es fruto del ejercicio del primado. Durante el tiempo del asiento vacante, la Iglesia y su unidad permanecen firmemente en su lugar con el ejercicio preexistente del primado, así como la ley y providencia actual de Cristo, que prohíbe la transformación de la monarquía en gobierno colegiado o la disolución de la una Iglesia en varias autocefalías. Extraída de la influencia dinámica del papado, más pronto que tarde se convierte fatalmente en desintegración y división, ya sea en el protestantismo quebrado o en la desintegración del autocefalismo nacional en el orientalismo. Este autocefalismo lo advertimos en las sectas que funcionan en sin la debida subordinación al legado del Papa. Mientras que desde estas sectas de la Nomos, nos acusan con la falacia de no creer en los sacramentos, o de que estos se extinguieron totalmente, dado que ya no tenemos sacerdotes. Para responder a tal acusación, aludo al Sacrosanto Concilio Tridentino, que da por sentado que dentro de la verdadera concepción católica de los sacramentos, deben concurrir, por un lado, la creencia de la necesidad de estos, y su acceso por vía sensible o de deseo, mediante el cual, hoy accedemos a las gracias de sacramentales. Decreto sobre los sacramentos, Canon 4. Si alguno dijere, que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios, sino superfluos para salvarse, y que los hombres sin ellos, o sin el deseo de ellos, alcanzan de Dios por sola la fe, la gracia de la justificación, bien que no todos sean necesarios a cada particular, sea excomulgado. Demostrada la parte visiblemente sensible, sostenemos que las 4 notas características de la Iglesia todavía están vigentes. En particular, voy a abocarme a la nota de apostolicidad, la cual si está presente, asegura las demás. La apostolicidad, entonces, es aquella sucesión apostólica por la cual la Iglesia de hoy es una con la Iglesia de los apóstoles en origen, doctrina y misión, Rebesberi, la Iglesia de Cristo, volumen 1. Únicamente la apostolicidad de misión, es decir, la sucesión apostólica, que es uno de los 3 componentes de la apostolicidad, es inaccesible al día de hoy junto con la Santa Misa, y esta culpa que no recae en los fieles, debido a que también resulta descabellado imputarnos de esto. Quienes con su accionar produjeron este presente, son particularmente los obispos y cardenales, que por no haber defendido debidamente la fe católica a partir de lo heredado de S.S. Pío XII, y conducir a la resistencia católica en pos de la obligación de elegir un papa legítimo, como lo prevé San Roberto Belarmino, convocando un concilio imperfecto para elegir uno de entre el clero de aquel tiempo, desviaron la atención hacia cuestiones secundarias, durante el tiempo que transcurrió inmediatamente después de dar a luz el conciliábulo. La gran apostasía tuvo enfrente una resistencia controlada, y así, se configuró el panorama que ahora divisamos como resultado. Y aunque no contamos con clero, tenemos la riqueza de las enseñanzas dejadas por el magisterio continuo para guiar a la Iglesia, y esto permite que los fieles aún puedan seguir formándose con estas, teniendo a nuestra disposición medios dentro de la virtualidad, que además de eficaces, nos permiten el acceso a la doctrina y la disciplina, de la mismísima pluma de los romanos pontífices. En definitiva, tenemos apostolicidad de doctrina, ya que es idéntica a la de los apóstoles, en origen. Mientras que dentro del tucismo / lefebrismo donde todo vale, desconocen no solo la cuestión jurisdiccional como de necesidad, sino también desconocen a la autoridad divina única sostenida por nuestro Señor, la de S.S. Pío XII, ya que nada se recibe en el orbe episcopal, sin y contra Pedro, faltándoles esta marca de la esposa en sus estructuras. Sostenemos, partiendo de lo ya expuesto, que contamos con los sacramentos necesarios, que todavía están disponibles para nosotros, junto con los que reemplazan a los sacramentos de la penitencia y la Santa Comunión, la perfecta contrición y la comunión espiritual, que también confieren gracias. Cumplidas ya las profecías, y quitado el sacrificio de la Santa Misa como lo asevera el profeta Daniel, es imposible obtener estas gracias de otra manera. No debemos olvidarnos,
que en nuestra situación, tenemos disponibles para la práctica, en cualquier momento, la cristiana caridad y todo tipo de accionar piadoso y edificante en relación con esta, además de la oración, necesaria para santificarnos, vencer las tentaciones, perseverar y aumentar las gracias y virtudes cristianas, por medio de esta poderosísima arma espiritual, que es escuchada de lo alto. Y lo mismo sostiene Santo Tomás con estas palabras. Después del bautismo le es necesaria al hombre continua oración, pues si es verdad que por el bautismo se borran todos los pecados, no lo es menos que queda la inclinación desordenada al pecado en las entrañas del alma y que por fuera el mundo y el demonio nos persiguen a todas horas. He aquí cómo el angélico doctor demuestra en pocas palabras la necesidad que tenemos de la oración. Cita tomada de la gran obra San Alfonso María de Ligorio, el gran medio de la oración. Es así, que no estamos privados de los medios para obtener la gracia y cumplir con nuestras obligaciones cristianas, a lo cual, no se justifica el desacato papal que se pregona a la viva voz del sea como sea. S.S. Pío VI en 1791, prohibimos severamente a los mal elegidos e ilícitamente consagrados, asumir la jurisdicción episcopal ya que nunca la han recibido. Tampoco deben nombrar, para la cura de almas y la administración de los sacramentos, bajo ningún pretexto de necesidad. Con todo lo anterior aún en pie, todavía existe un cuerpo orgánico, conformados por laicos de carne y hueso, visibles, y por supuesto, la familia católica. San Irineo sostuvo esta afirmación, y es citado por S.S. Pío IX en la encíclica Qui Pluribus. Todos los fieles que viven en todos los lugares constituyen toda la Iglesia. En esta materia, además, nosotros los laicos debemos cumplir con los deberes que en todo tiempo, nos corresponde vigilar a los miembros de la Iglesia, el apostolado laical para agradar a Dios. La iniciativa del apostolado laical está perfectamente justificada incluso sin una previa misión explícita de la jerarquía. La iniciativa personal juega un gran papel en la protección de la fe y la vida católica, especialmente en países donde los contactos con la jerarquía son difíciles o prácticamente imposibles. En tales circunstancias, los cristianos sobre quienes recae esta tarea deben, con la gracia de Dios, asumir todas sus responsabilidades. Aún así, no se puede emprender nada contra la voluntad explícita o implícita de la Iglesia, o contrario de alguna manera a las reglas de la fe o la moral, o la disciplina eclesiástica. S.S. Pío XII, 1957, Acta Apostólica Sedis del 22 de noviembre de 1957, 49, 906 a 922, http /3ubs.vatican.va/archive/ies/do. Conclusión final. La visibilidad material de la Iglesia implica, según la Enciclopedia Católica, una profesión pública de la fe, una sociedad manifiesta al mundo, no un cuerpo cuyos miembros están ligados por algún lazo secreto, y tanto el magisterio y la disciplina reinante no son secretos, así como también las oraciones públicas y privadas, y el apostolado que deben atenderse. Cristo, su sociedad divina, y los medios de salvación, son fácilmente reconocibles, atributos que evidentemente por su naturaleza postulan un origen divino, que todos los que lo ven, y luego al profundizar en estas cuestiones, deben saber que proviene de Dios. La visibilidad formal está asegurada por aquellos atributos que generalmente se denominan las notas de la Iglesia, su unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Sus miembros en todo el mundo están unidos por la profesión de una misma fe común, por la participación en un culto privado y público común, y por la obediencia a una autoridad común, el romano pontífice, por el cual somos trabados a la esposa mediante el sometimiento a S.S. Pío XII. Todo esto puede ser percibido por los sentidos, una sociedad de tal naturaleza en la que se puede discernir fácilmente, quién pertenece a ella, y quién no, a través de esta sujeción al Papa Pío XII. Este carácter de visibilidad, no pretende que todos sus elementos sean inmediatamente aparentes a los sentidos a priori, pero sí para aquel que buscando, ha de encontrarla seguramente a la esposa, manifestada por algún elemento visible como los mencionados en este documento. De esta manera, las personas pueden ver una sociedad externa y visible, hombres que profesan la misma doctrina, frecuentan los mismos sacramentos y obedecen a un común gobierno. Los católicos, que obedecemos a S.S. Pío XII, tenemos en nuestras manos la facultad de edificar, obrar, y manifestar públicamente, en la virtualidad y en nuestro entorno, día a día la fe católica. Esto, sin lugar a dudas, constituye visibilidad, y es remedio para desterrar y hacer frente a las tantas sectas y, de manera particular, a sus multiformes maneras de intentar trastocar lo siempre sostenido por la Iglesia, con la creencia que la forma de organización del cuerpo místico puede mutar y prescindir del Papa, justificar el sacrilegio del cisma, y la errónea concepción mecánica de la validez episcopal en sede vacante, que es nula y sin efecto por expreso mandato papal.